Hola a todos, bienvenidos al video instruccional en donde explicaremos brevemente la estructura lógica de la norma jurídica y cuya intención es que los estudiantes puedan conocer y aplicar este procedimiento a los diversos artículos que leerán en el transcurso de la unidad curricular Legislación y Ética, con el objeto de la mejor comprensión de cada uno de ellos. En primer lugar, es necesario conocer qué es la norma jurídica. Para ello, es seleccionar algunos conceptos para su mejor comprensión, y citando a Cabanelas, podemos definirla como la regla que expresa un deber ser coactivo, es decir, que confiere a cierto acto el carácter de acto jurídico o antijurídico. Las normas jurídicas que llamaremos de conducta expresan en forma imperativa una relación de necesidad moral. Esta relación, al ser conocida por el hombre, se hace para él una exigencia racional que llamaremos deber. Para que la norma jurídica tenga carácter como tal, es necesario que se encuentren cuatro elementos imprescindibles en ella, encontrándose primero la generalidad, la legitimidad, la imperatividad y por último la coercibilidad. Cuando hablamos de generalidad, significa que debe ser aplicable a todo el conglomerado, llámese región, país o mundo. Cuando hablamos de legitimidad, significa que debe crearse de acuerdo con los procedimientos establecidos para su formación, es decir, que dependen de una legitimidad formal, que es quien dicta la norma, y de una legitimidad material, que es en cuanto a su contenido. En el caso de la imperatividad, radica porque la norma no aconseja, ni persuade, ni trata de convencer, simplemente impone un deber. La coercibilidad es un elemento que, al igual que la imperatividad, distingue la norma jurídica de otros tipos de normas, debido a que ésta da la obligación o la posibilidad lógica de imponer una sanción en caso de no ser cumplida. Una vez comprendida la definición de la norma jurídica, pasamos al estudio de la estructura lógica de ella, diciendo que no es más que enlazar determinados supuestos de hecho con determinadas consecuencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué significan estos tres elementos? Podemos definirlos rápidamente, diciendo que el supuesto de hecho es el conjunto de requisitos establecidos en la norma, de cuya realización se hace depender la producción de los efectos jurídicos. La consecuencia jurídica son los efectos jurídicos que la norma atribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. Y el nexo es el vínculo del deber ser, es el que enlaza el supuesto de hecho según las distintas maneras de entender el derecho. Para entender esto, con un ejemplo, citamos el artículo 1185 del Código Civil, que es fuente y referencia aplicada en la doctrina venezolana. Leemos con atención el artículo diciendo: el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia ha causado daño a otro, está obligado a repararlo. Como podemos observar, encontramos los tres elementos que conforman la estructura lógica de la norma jurídica, ya que el supuesto de hecho lo compone la primera parte del artículo, donde nos dice que el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro. En cambio, la consecuencia jurídica se basa en que la persona estará obligada a repararlo. Si podemos observar bien, el nexo se encuentra aquí, que es el conector del deber ser. Está obligado. Cabe resaltar que no todas las normas que se encuentran en el compendio jurídico se evidencia la estructura lógica de la norma jurídica. Algunas se encuentran de manera sobreentendida. De igual manera, existe una doble estructura lógica de la norma jurídica. Esta no ocurre en todas las normas jurídicas, pero en el ciclo completo del derecho requiere de estas dos proposiciones enlazadas. Si A debe ser B, si no es B, debe ser S, donde S es la sanción. Ilustremos un ejemplo con el artículo anteriormente dicho, el artículo 1185, para poder observar la doble estructura lógica de la norma jurídica. Comenzamos aquí. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Esta es la primera estructura lógica, en donde se encuentra el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, que conforman la primer variable de esta doble estructura. Si A debe ser B. Cuando hablamos de la doble estructura, podemos anexarle a este artículo: si no repara el daño, debe ser sancionado. Esta conforma la segunda variable de la doble estructura. Si no es B,
debe ser S, donde S es la sanción. Coloquemos otro ejemplo, pero en el caso del Código Penal, el artículo 267. Leemos con atención. El funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir, ni aun temporalmente, del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena, será castigado con prisión de 15 días a 6 meses. En el caso de que por causa de aquel permiso el detenido sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Revisemos la primera estructura lógica. Encontramos el primer supuesto de hecho o los supuestos de hecho y la consecuencia jurídica. El primer supuesto de hecho lo compone el funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido o sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir, ni aun temporalmente, del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena. La consecuencia jurídica sería que está castigado o sería castigado con prisión de 15 días a 6 meses. Estas componen la primera variable de la doble estructura, si A debe ser B, que es el supuesto de hecho, y su consecuencia jurídica. Si seguimos a la doble estructura, donde la segunda variable debe ser, si no es B, debe ser S, lo conforma el segundo aparte, que dice, en el caso de que por causa de aquel permiso el detenido o sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Espero que esta breve información les haya permitido aclarar algunas dudas con respecto a la estructura y doble estructura lógica de la norma jurídica. Al principio cuesta un poco conocer cuál es cada una o cuál es cada elemento, y más en algunos casos donde las normas no son tan evidentes como la que tomamos de ejemplo en el video instruccional. Pero a medida que practiques, mejorarás la comprensión de la misma. Para ello, revisa artículos y verifica que se cumpla con los elementos que conforman la estructura lógica de la norma jurídica. Saludos cordiales.